Buenas tardes y bienvenidos a Las Cosas Como Son. El día de hoy hemos tomado conocimiento de que el Pleno del Congreso de la República no obtuvo el mínimo de votos necesario para votar una censura al ministro del Interior, Willy Huerta. Muchos analistas daban por descontada la censura, no se ha realizado. Han habido 10 abstenciones, solamente 55 a favor, 38 en contra, pero sobre todo lo que llama la atención es que han habido 27 ausentes, 27 congresistas que no se presentaron a votar, ni siquiera vía digital, y que hubieran podido cambiar naturalmente la correlación de los votos. Vamos a hablar sobre esto con especialistas de esa materia que conocen lo que ha pasado en las bancadas. Es difícil saberlo por el momento entre las pocas interpretaciones que se han filtrado. Es una pronunciada por el congresista Alejandro Cabero de Avanza País, quien ha atribuido la responsabilidad a esta no censura a la bancada de Podemos. 5 votos que se abstuvieron. Pero repito, con 5 votos se pasaba de 55 a 60 y no los 67 que hubieran sido necesarios. Vamos a dejar ese tema para más adelante. Tenemos temas penales que hablar. Una decisión adoptada por la justicia hoy imponiéndole 36 meses de impedimento de salida del país al exministro Alvarado, de primero Vivienda y luego Transportes, que sin embargo sabemos ha mantenido relaciones durante los últimos días con el presidente de la República, según consta en los documentos de entrada a Palacio de Gobierno. Y hablaremos sobre otro tema penal, que es la situación de César Inostroza, cuyo paradero en la Unión Europea no se conoce y cuya demanda de captura internacional habría sido suspendida por Interpol. Para eso hemos invitado al abogado Luis Lamas Pucho, de larga experiencia en temas penales. Comencemos hablando, muy buenas tardes, señor Lamas Pucho, sobre el caso de General Alvarado. ¿Qué significa que se le haya impuesto 36 meses de impedimento de salida del país? Para que la Fiscalía pueda investigar, necesita y requiere medidas de coerción, es decir, medidas limitativas de derechos que le va a permitir desarrollar una investigación de acuerdo a sus propios preceptos y conceptos que maneja. Estando en una etapa preliminar de investigación, la medida de coerción no solamente implica la posibilidad de que esta persona no pueda salir del país, sino que entiendo yo que bajo estos parámetros más adelante, cuando se formalice una investigación preparatoria, si están dadas las condiciones, efectivamente solicitarán posiblemente una prisión preventiva. Las medidas de coerción, si bien es cierto, son iniciativas de la Fiscalía, tienen que ser resueltas por un juez de tutela, que es el que, digamos, dirime si efectivamente hay sustento legal, fáctico, mínimamente necesario para aplicar una medida de coerción, porque como te acabo de explicar, las medidas de coerción limitan derechos. El libre tránsito de una persona puede libremente transitar dentro del ámbito nacional o internacional, siempre y cuando cumpla con exigencias administrativas, pero cuando ya hay de por medio una decisión de un juez, que es un juez de tutela, que ha valorado el pedido de un fiscal y si efectivamente esta solicitud está amparada en hechos fácticos, en normas legales, decide que procede una medida de coerción. En este caso, la limitación de derecho de libre tránsito en el sentido de salir extranjero. Hay algunos elementos fácticos que me imagino deben haber primado en el análisis. Entre otras cosas, los antecedentes para casos más o menos parecidos o similares. El caso de Juan Silva, el caso del sobrino del presidente Castillo. Personas que son prófugas, claro. No sabemos si están en el Perú o no, porque en todo caso no se han presentado a la justicia. Claro, porque además dejarían entrever una estrategia justamente para evitar que estas personas sean capturadas. Entonces no se trata solamente, o no se trataría de una decisión personal, sino que habría de por medio todo un contexto logístico, operativo, para evitar que estas personas fueran capturadas. Si eso sucede o ha sucedido con anterioridad, una medida de coerción que limita el libre tránsito e impide a un ministro o exministro que pueda salir al extranjero, es una señal de alerta, porque más adelante, cuando
la Fiscalía considere pertinente, es muy posible que solicite una prisión preventiva, porque los hechos fácticos ya no solo se limitarían a la posibilidad de que esta persona se ausentara de los requerimientos judiciales, sino que también primarían otros elementos de mayor contundencia, los elementos de convicción que posiblemente vinculen los hechos investigados con el señor Alvarado, la gravedad de los delitos que están siendo investigados. Acá lo que prima es el delito de crimen organizado, que es, digamos, la máxima expresión a través del cual se agravan los delitos que motivan la organización criminal. Entonces hay que impedir que esta persona pueda salir del país, aunque eso también tiene sus debilidades y limitaciones. ¿Cuáles son? Hemos conocido algunos casos de personajes vinculados a la corrupción que, a pesar de estos requerimientos y de la contundencia fáctica de los hechos investigados, desaparecieron. Es decir, dentro del país o fuera del país, no sabemos. Pasando la frontera, Claro, vía porque, Bolivia o vía Ecuador. En principio hay diferentes maneras y formas de poder salir del territorio de manera clandestina, por la zona sur o por la zona norte. No descarto de ninguna manera posibles casos de corrupción respecto a estas personas que han salido. En migraciones y migraciones, los servicios, ¿no?, de aduanas. Claro, que también hay casos que están siendo investigados, que salieron formalmente. Bueno, César y Nostroza. El caso de César y Nostroza. Entonces, lo que está haciendo el sistema de justicia es precaverse, ¿no?, de estas posibles situaciones para que el señor Alvarado se someta a los requerimientos de carácter legal, a uso de todas sus prerrogativas y sus derechos, y tenga que responder a las exigencias o a las acciones que plantea el Ministerio Público. Si es que se le ha impuesto solamente impedimento de salida del país, es que no está todavía la Fiscalía en capacidad de presentar indicios sólidos ya de una culpabilidad con una prognosis de pena grave. Es una medida relativamente clemente la que se ha tomado por ahora. Lo que pasa es que hay dos formas, más allá de lo que significa el impedimento de salida del país, sin perjuicio de que más adelante pueda incluso solicitarse la detención del señor Alvarado. Como sabemos, hay dos tipos de detenciones: sí, la preliminares, sí, que puede tener un máximo de 10 días, sí, y la preventiva, que puede tener 3 años. El esfuerzo que haría la Fiscalía en ambos casos tiene que estar justificado, en el sentido de que, habiendo de por medio fortaleza en los elementos de convicción, yo pensando como podrían pensar los fiscales, como parte de su estrategia, yo esperaría que se formalizara la investigación preparatoria, y ahí es donde podría yo solicitar otro tipo de medidas de coerción. Entonces, yo creo que esto es parte de una estrategia que va desarrollándose dependiendo de las circunstancias, de la fortaleza de los hechos, de los elementos de convicción, de las nuevas pruebas que están surgiendo, porque en este caso específico del señor Alvarado ha sucedido un hecho particularmente importante, o dos, digamos. El primero, que solicitó que se dejara sin efecto la vigilancia personal. Sí, luego regresó, ¿no? Fue claro, pero ya eso puso en evidencia que existía esa posibilidad, que se retractó. Posiblemente fueron otro tipo de situaciones que lo obligaron a tomar esa decisión. Consejos de abogados. Me imagino, debe estar siendo muy bien asesorado, ¿no?, porque este es un tema con un porque hemos contenido. visto lo que ha pasado con algunos otros colegas de él, ¿no? Así es, ¿no? Y por otro lado, porque una contratación forzada por parte de una de las empresas, ¿no?, que lo contrató para que trabajara dentro de la empresa, y resulta que esta empresa había participado en procesos de licitación en los que se han manejado sumas importantes de dinero. ¿Es ilegal eso? No, no es ilegal. ¿No es ilegal hacerse contratar a pocos días de haber dejado el ministerio por una empresa privada que ha tenido relaciones contractuales con el ministerio que usted dirigía? ¿No es ilegal? Contractual y laboralmente no es ilegal, porque es una decisión privada, una corporación privada. Pero yo he visto casos, por ejemplo, de abogados que trabajan en el Estado y que durante 12 meses no pueden contratar con el Estado después, ni él ni sus socios de estudio. Claro. Hay restricciones para pasar del sector público al privado. Sí, pero además acá hay un tema que creo que es más relevante. Esa situación se convierte en un indicio en la que evidentemente hay un concierto de voluntades entre una empresa privada que participó en esos procesos de licitación
y una contratación que después fue dejada sin efecto. Entonces, eso pondría en evidencia una especie de concertación de voluntades entre una empresa que participó en las licitaciones, una persona que ha sido ministro y que es objeto de una serie de investigaciones, y eso fortalece, digamos, una hipótesis en el sentido de inferir que evidentemente hay una actitud de favorecerlo, incluso brindándole una protección de carácter laboral o jurídica, pero que en el devenir del análisis de los hechos se convierte en un indicio. Claro, como sabemos, un indicio es una prueba, dice usted, pero ¿no es ilegal que un ministro a pocos días de haber dejado el ministerio pase a trabajar por una empresa con la que ha tenido relaciones contractuales, repito, el ministerio que él dirigía? Sí, es un tema ilegal y además es un tema de contenido ético. De contenido ético, ciertamente, claro, no. Pero ilegal también dice usted que es. Ilegal en un doble sentido. Primero, porque es una empresa que participó en los procesos de licitación. Y en segundo lugar, porque se trata de una actividad privada que devendría de una actividad de una función pública, en el sentido ya no solamente del proceso propio de licitación, sino porque además hay de por medio una indagación o una investigación de carácter penal. Entonces, si lo quiere ver tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista contractual o desde el punto de vista ético, es cuestionable de todo punto de vista. Usted parece presumir que, puesto que se han tomado estas medidas coercitivas, es presumible que se tomen otras después, más severas, como la prisión preliminar. Yo creo que acá hay dos aspectos que hay que tomar en consideración, ¿no? Una es el devenir de los elementos de convicción que van fortaleciendo conforme va pasando el tiempo, y por otro lado, porque nunca debe descartarse la posibilidad de que se pueda solicitar una detención física de la persona investigada, sobre todo no exclusivamente frente al fortalecimiento de los elementos de convicción o la gravedad de la pena, sino cuál es la actitud y el comportamiento que está asumiendo la persona que está siendo investigada frente a las exigencias y el requerimiento de investigación del Ministerio Público. En otras palabras, obstruir. De acuerdo, riesgo procesal. Riesgo bueno, procesal. Veremos entonces cómo evoluciona ese caso. Hay otro caso sobre el que yo quería conocer su opinión, que es el de César Inostroza. Hemos tomado conocimiento hoy de que la orden de captura y detención internacional que había sido dada por Interpol a pedido de la justicia española contra César Inostroza, puesto que desapareció. Él estaba siendo sometido a un proceso, estaba bajo control de la justicia española, que no lo quiso detener, que autorizó que él residiera en un domicilio privado allá y que en el momento en que debía presentarse no lo hizo, desapareció. Y hasta el día de hoy no sabemos dónde está. Para eso existe Interpol, para ubicar a alguien que debe ser sometido a la justicia. Pero ¿qué es lo que ha podido pasar técnicamente? Yo no conozco de manera pormenorizada el devenir de los hechos. Entiendo que una medida de impedimento que proviene de la Interpol es una medida que tiene también ciertas limitaciones y cierta temporalidad. No es una medida de carácter indefinida. En segundo lugar, partimos de la premisa del marco normativo migratorio de la Unión Europea que flexibiliza los mecanismos de control entre los propios países. No hay. No hay fronteras terrestres, por lo menos, pero eso no significa que una persona que está sometida a la justicia pueda dejar un país e ir a otro. Eso no significaría, pero eso no excluye que la persona de mutuo propio, en un momento determinado, haya decidido salir de España e irse a otro país. Manifiestamente está prófugo, sea en España o en otro país europeo. La pregunta es ¿por qué Interpol, que constata que hay una persona que es objeto de un juicio de extradición, que esto está durando años, con lo que eso cuesta a los contribuyentes españoles y a los peruanos, desaparezca y ya no se le busca? Lo que estaría sucediendo hasta este momento, sin perjuicio que más adelante lo puedan ubicar, es que las medidas de Interpol básicamente tienen una presencia unímoda en el ámbito migratorio. Es decir, cuando una persona se traslada de un país a otro. Es donde la policía constata si efectivamente se están cumpliendo o no se están cumpliendo medidas, y en este caso interviene la Interpol, ¿no? Porque hay una requisitoria internacional que aparece en las pantallas de las computadoras. Pero en Europa, dependiendo de la flexibilización de los mecanismos migratorios entre los distintos países,
me imagino que es más fácil trasladarse de manera, digamos, por decirlo menos, subrepticia, Sí, de un uno territorio toma a su otro. auto y cruza la frontera Así es. sin que lo controle. Y no necesariamente tiene que haber un control migratorio estricto como sucede, por ejemplo, en caso de los Estados Unidos, otros no lo países. hay, no lo hay. Pero eso no significa que el Interpol no pueda ubicarlo. Bueno, debe haber un seguimiento de carácter policial en el plano de las pesquisas. A los terroristas que saben esconderse, estoy seguro, mejor que el señor Inostroza, Bueno, los han agarrado rápidamente, los que se han escapado de Francia a Bélgica o han pasado de Bélgica a Italia. Claro. Cuando quieren, capturan a la gente en donde sea que esté. Yo me imagino que hay una decisión administrativa de la Interpol para ubicarlo y capturarlo. Dependerá mucho también de la actitud que asuman las autoridades españolas judiciales. Ya, pero también peruanas. Porque Lo que nosotros pasa somos es los que hemos solicitado a España que este señor nos Sí. sea remitido vía extradición. Ahora, se dice que funcionarios peruanos están viajando a la sede de la Interpol en Lyon. ¿Es necesario en el siglo XXI que haya un viaje presencial, como se dice, a la sede de la Interpol en la ciudad francesa de Lyon? Mira, cuando una persona es capturada internacionalmente por la policía, Sí, en este caso sí. la Interpol, lo ponen inmediatamente a disposición de las autoridades Sí. judiciales de ese país para que se inicie un proceso de extradición Sí. en el cual tiene que funcionar la reciprocidad entre el Perú Sí. y ese país. Sí. Si César Inostroza se ha trasladado a otro país, ese proceso de extradición tendría que someterse a los plazos y a las exigencias que plantearía la legislación de ese nuevo país No, en la que porque se hay encuentra. colaboración judicial. ¿Ah? No, Unos reconocen a otros lo actuado. Dependerá. Forma parte de la Unión Europea. Dependerá. La Unión Judicial está muy avanzada. Sí, sí, justamente claro. para evitar triquiñuelas de este tipo. Claro, pero habría que ver hasta qué punto es factible un medio de defensa, porque Inostroza es un hombre bastante habilidoso en el manejo legal y judicial. Sí, lo hemos venido Acá descubriendo fue a un nuestro hombre pesar. muy experimentado y me imagino que durante su estadía en España habrá aprendido nuevas cosas en el ámbito procesal, judicial, legislativo. Entonces no se trata solamente de un prófugo de la justicia común y corriente que se está escondiendo, sino de un personaje hábil, astuto, que debe estar al tanto de todas las normas europeas justamente para aprovechar y capitalizar cualquier deficiencia y cualquier limitación como la que se está planteando en estos momentos. Nosotros tenemos un delegado en Interpol y hemos tenido incluso altos oficiales de Interpol, policías peruanos reconocidos por su habilidad. ¿Hace falta enviar funcionarios a Lyon? Lo que pasa es que la policía puede ser muy eficiente, pero la policía depende de las decisiones judiciales. La orden de captura es una orden que proviene de un órgano jurisdiccional. Tiene que cumplir con ciertas formalidades, pero él debe estar jugando a varios niveles, fundamentalmente al tema jurídico legal, que son las decisiones que provienen de los órganos ¿Está jurisdiccionales. usted sugiriendo o abriendo la puerta a la posibilidad de que se crea, de que alguien está protegiendo, así tienen nosotros en el Perú, que alguien sigue moviendo hilos? ¿Ah? Esa es muy buena pregunta, ya entrando, digamos, al fondo del asunto. Y nosotros es un personaje particularmente incómodo. Sabe mucho sobre Sabe muchas mucho, personas. conoce mucho y podría incomodar a muchas personas que estarían pasando desapercibidas en este momento. Entonces podría haber un doble juego. O sea, yo muestro que lo quiero perseguir, pero en el fondo no lo quiero capturar. Y de esa manera, ¿por qué? Porque es un personaje En ese arte creo que somos muy hábiles. vinculado a la... Mostrar algo que no hacemos parece Claro, que... porque no se trata de corrupción simple y No. común, es una corrupción Sí. política. Sí, política, además judicial y policial, porque sabemos... en las altas la esferas red del complicada. poder. Señor Lamas Pucho, no nos tranquilizan lo que nos dice. Esperemos que haya buenas noticias y que no se burle alguien como Inostroza de nuestra justicia y la justicia española con la impunidad que viene mostrando hasta ahora. La extradición es un mecanismo de cooperación judicial que está muy venido a menos en los últimos tiempos, en líneas generales, porque demora demasiado tiempo, es un tema engorroso, depende de las normas de cada país, hay que someterse a esos procedimientos y la práctica nos corrobora que muchas personas que están siendo objeto de extradición, en el caso específico del Perú,
hasta la fecha no vienen. Y Bueno. estamos hablando de países Sí. que se supone son respetuosos de las leyes, ¿no? Bueno, ojalá que tengamos sobre este tema y los otros procesos judiciales que hemos mencionado respuestas claras y procedimientos rigurosos. Ha sido el abogado penalista Luis Lamas Pucho. Vamos a hacer una pausa y regresamos rápidamente a las cosas como son.